La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Es quizás una de las más antiguas de todas las relaciones internacionales, aunque se convierte en un fenómeno particular con el comienzo de las civilizaciones y supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados. A lo largo de toda la historia de la humanidad han habido innumerables guerras que han acabado con millones de personas en todo el mundo, y en este vídeo os mostraré las 10 guerras más importantes de la historia. 10. Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas entre el año 58 a.C. y el 51 a.C. En el curso de las mismas, la República Romana sometió a la Galia, extenso país, el cual llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala. La Guerra de las Galias culminó con la batalla de Alesia, victoria romana, la cual supuso la expansión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República. 9. La Guerra de los 100 años. Esta guerra fue un prolongado conflicto armado que duró en realidad 116 años, con fechas comprendidas entre los años 1337 y 1453, y la disputa fue entre los reyes de Francia y los de Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito no era otro que dirimir quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses en territorios franceses desde el año 1154, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II, conde de Anjou y casado con Leonor de Aquitania. Esta guerra tuvo implicaciones internacionales. Finalmente, y después de innumerables avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. 8. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917, con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. Fue llamada la Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. 7. Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico, o simplemente Guerra del Golfo, transcurrió durante los años 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional compuesta por 31 naciones y dirigida por los Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait por Irak. También se la conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Marak, la madre de todas las batallas. Esta frase fue acuñada por el propio Saddam Hussein. 6. Guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de los Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington DC. Esta campaña se convirtió en la parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, siendo apoyada por otros estados. 5. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político
con diversos periodos de violencia, los cuales convulsionaron Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Su inicio fue con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en este país. 4. Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX y comprendido en fechas desde 1945 hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo que se dio entre 1989 y 1991 entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles político, ideológico, económico, tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se le denominó al conflicto la Guerra Fría. 3. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam o Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, contra la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, apoyada por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. En el bando de Vietnam del Norte murieron 10 veces más que en el del Sur. Aún así, tras el fin de la guerra, con el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la moral y la opinión pública como la primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos. 2. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la cual produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Esta guerra fue originada en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la segunda guerra más dañina de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. Comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio austrohúngaro y el serbio. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados: Francia, Reino Unido, Imperio Ruso, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos, así como el Reino de Italia, que había abandonado la Triple Alianza. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por los imperios austrohúngaro, alemán y otomano, acompañados por Bulgaria. 1. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido hasta el momento el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efectos de esta guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor
mayor parte civiles. Como conflicto mundial, comenzó el 1 de septiembre de 1939. De otro modo, hay algunos historiadores que argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937. Esta guerra se dio por concluida oficialmente el 2 de septiembre de 1945.